Somos el equipo 2, mi nombre es Judith, yo hablaré sobre la etapa 1, que es fluidos. El fluido es un tipo de material el cual es tipo sólido y una de sus características es que está en movimiento. En la actualidad están definidos 4 estados de la materia. El sólido, que tiene forma definida, soporta y transmite esfuerzos. El líquido, que son capaces de fluir toman la forma del recipiente. Gaseosos, que se comprimen con facilidad. Y plasma, que es un gas con átomos ionizados que se les separan los electrones. La densidad de un objeto homogéneo se obtiene dividiendo la masa de todo objeto entre el volumen que ocupa. La presión atmosférica. La atmósfera se encuentra rodeada de una capa de gas a la que llamamos atmósfera. La atmósfera ejerce una presión sobre nosotros a la que llamamos presión atmosférica debido al peso. Sandra Carrillo Vaquera, me tocó la etapa 1 sobre el tema del principio de Pascal. Es la presión de la magnitud escalar que relaciona la fuerza de la superficie sobre la cual actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Por ejemplo, puede que si el recipiente es abierto, la presión atmosférica aumente. Si un recipiente es cerrado, generalmente en el aumento de la presión se debe que el movimiento de un pistón oprimiendo el líquido. Los cambios de presión en cualquier punto de fluido encerrado y en reposo se transmiten en todos los puntos de fluido y actúan sobre todas las direcciones. Hola, mi nombre es Rogelio. Yo me llamo Vanessa Berlanga. Vamos a hablar sobre la etapa 2, el calor. El tema 2.1 es sobre el equilibrio térmico, que consiste en la temperatura de la variable al estado de equilibrio térmico para los sistemas. Un ejemplo que podemos mencionar sobre esto es que al mezclar agua tibia con agua caliente en un tercer recipiente de la mezcla de ambas presenta un equilibrio, es decir, un estado interesado entre el que tenía el agua fría y el agua caliente, y así se podría convertir en agua tibia. El tema 2.2 trata sobre la definición microscópica de la temperatura desde la teoría molecular. Muchas de las ideas aceptadas actualmente sobre los fenómenos térmicos se fundamentan en lo que llamamos la teoría cinética molecular, de lo cual solo tomaremos algunos aspectos que ayuden al entendimiento de lo que es la temperatura. El tema 2.3 es sobre la medición de la temperatura, escalas de temperatura, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Para medir la temperatura se utiliza alguna propiedad de la materia que se ve afectada para ella. Hay muchas propiedades físicas de las sustancias como el volumen, el calor, la resistencia eléctrica, la presión, la densidad, etc. A estas propiedades se les llaman termodinámicas. El tema 2.4 trata sobre la expansión o dilatación térmica, que como ya mencionamos, la mayoría de los cuerpos humanos, su tamaño cuando sufren un incremento de su temperatura, por el contrario, al disminuir, la mayoría de los cuerpos se contraen o disminuyen sus dimensiones. El tema 2.5 es sobre la definición del calor, el equivalente mecánico del calor en unidades de calor. Se le llama calor y se representa con la letra Q a la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno en una virtud de una diferencia de temperatura entre ellos. El calor se manifiesta cuando existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, dos sustancias o dos sistemas. Cuando los sistemas se encuentran en equilibrio térmico, no existe transmisión de calor entre ellos o en ellos y en su entorno. El tema 2.6 habla sobre el calor específico. Es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 kilogramo de sustancia a 1 grado centígrado. Tenemos como ejemplo cuando tomamos un cazo al colocarlo en una olla con agua sobre una estufa para calentar agua y poner café. Si consideramos que la estufa proporcionara en todos los casos de la misma cantidad. También tenemos como la fórmula del calor específico esta fórmula. El tema 2.6 habla sobre el calor y cambio de fase, calor latente. Es la energía requerida por una cantidad de calor, fusión o vaporización. Se divide en ciertas partes, como punto de fusión, punto de ebullición, calor latente y de fusión. El calor latente de fusión habla sobre la cantidad de calor necesaria para 1 kilogramo de sustancia que se encuentra en un punto de fusión a la fase sólida a líquida. También está la fórmula del cambio de calor latente, que es esta fórmula. El tema 2.8 habla sobre la combustión. La combustión es una reacción química de oxidación que tiene ciertas características y de eso trata
ser aportado por estudios sobre el punto de vista de la física. Ejemplos sobre la combustión donde se puede hacer la combustión es el carbón, que es casi puro, el petróleo y sus derivados. Es la cantidad de calor que cede de una unidad de masa de combustible cuando se quema. El tema 2.9 habla sobre la transmisión de calor. El calor es una forma de energía que transfiere de un cuerpo a otro. Se divide en tres: conducción, convección y radiación. La conducción es la transmisión de calor por contacto molecular que se verifica principalmente en los sólidos. La convección es el mecanismo de transmisión de calor debido al desplazamiento de material en una virtud de diferencia de densidades. Dentro del mismo, en el mecanismo de transformación de calor y de fluidos. La radiación es el mecanismo de transporte de calor mediante ondas electromagnéticas libres que se emiten en forma continua por un cuerpo en virtud de su temperatura. El tema 2.10 es sobre la termodinámica, las variables de energía interna. La energía interna es el sistema que suena como todas las energías cinéticas y potenciales que poseen átomos y moléculas. Y la termodinámica es la calidad definida de la materia de los límites reales o imaginarios. Habla sobre ejemplos de presión, volumen y temperatura. 2.11 habla sobre las leyes de la termodinámica, procesos dinámicos. Habla sobre dos leyes. La primera ley termodinámica es la ley de la conservación de la energía, que incluye la energía interna. La segunda ley es el calor que fluye espontáneamente de un cuerpo frío o un cuerpo más caliente. Habla sobre ejemplos de máquina que se opere sobre un movimiento perpetuo. Hola, mi nombre es Cintia y voy a hablar sobre la etapa 3, electricidad. El primer tema es carga eléctrica. Los electrones y protones poseen una propiedad llamada carga eléctrica. Los electrones son carga negativa y los protones carga positiva. Si un cuerpo pierde electrones, otro cuerpo los gana. Las leyes de cargas son cargas iguales, se repelen y las cargas opuestas se atraen. Ejemplo, las barras frotadas con seda o las barras. El tema 3.2, materiales conductores, aislantes y semiconductores. Un material es aislante si al colocar en él una carga eléctrica, esta permanece en el lugar donde se colocó. Ejemplos de conductores: la plata, el cobre y el aluminio. Los semiconductores, el germanio y el silicio, y los aislantes, la madera, el vidrio y el caucho. Los materiales conductores añaden electrones. El tema 3.3, la ley de Coulomb. En la solución de problemas que involucran cargos puntuales determinados y la fuerza es atracción o repulsión. La dirección de la fuerza sigue la recta que une las cargas y su sentido depende de su fuerza de atracción. El tema 3.4, campo eléctrico. Es la magnitud del campo eléctrico en cualquier punto. La dirección de campo eléctrico en el punto es lo mismo. El tema 3.5, energía potencial eléctrica. Se trata de la diferencia de potencial o voltaje entre A y B. Es trabajo con carga y la energía potencial en virtud de su posición de campo eléctrico. El tema 3.6, corriente eléctrica. Es el flujo de electrones a través de un conductor cuando la corriente fluye cuando el conductor une dos puntos. Ejemplo, placas en serie o pilas en paralelo. El tema 3.7, resistencia eléctrica. Se trata de la oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. Es la resistencia eléctrica. Ejemplo, la naturaleza del material usado, la temperatura, la longitud del conductor o el área transversal. Y el tema 3.8, circuito eléctrico. Es la circulación del flujo de electrones. Se establece cuando existe una diferencia de potencial o voltaje. El tema 3.9, ley de Ohm, es si se aumenta la diferencia de potencial o voltaje que aumenta la intensidad. Ejemplo, la corriente I se expresa en amperes, el voltaje se expresa en volts, la resistencia se expresa en ohm. Ejemplo, el multímetro. Ya por último hablaremos de la etapa 4, que se llama oscilaciones y ondas, sonido y óptica. El tema 4.1, movimiento periódico, es sobre las magnitudes que describe el movimiento periódico, que son periodos y frecuencias. La frecuencia se define como el número de veces que el periodo repite sus condiciones de la unidad de tiempo. Para calcular el tiempo es necesario saber los ciclos. El tema 4.2, movimiento armónico simple, es el movimiento periódico en el cual el cuerpo repite la trayectoria, que se llama movimiento oscilatorio. Se aplica la fuerza que hace oscilar a un cuerpo y por eso se le llama fuerza restaurada o restitución. El sistema de movimiento armónico se abrevia por más.
El tema 4.3 es el péndulo simple, que es todo cuerpo que se observa alrededor del punto de suspensión. Es simple con el hilo del que está sujeto al cuerpo. Se aplica el péndulo con un peso de masa aún al ser pesado con cuerda ligera, que viene siendo el péndulo simple. El tema 4.4, cuerpo resorte, es otro movimiento armónico simple, que es el que representa un objeto que oscila en el extremo de un resorte llamado cuerpo resorte. El resorte se estira si un movimiento dado ya no se recupera su forma original, que se le llama límite elozoítico. El tema 4.5, tipos de ondas, son las ondas mecánicas, que son aquellas que necesitan un medio mecánico elástico para propagarse. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para su propagación. Lo podemos aplicar al estirar un resorte y ver el tipo de onda. Seguimos hablando sobre la etapa 4, que es el 4.6, sobre las magnitudes que caracterizan las ondas. Es la fase de una magnitud que depende del tiempo y de la posición que se caracteriza del estado de movimiento. Es la unidad de una frecuencia, son los ciclos por segundo que se denomina hertz. Se aplican en los elementos de una onda. El 4.7 son los fenómenos ondulatorios. Los fenómenos ondulatorios son aquellos en los cuales se participan las ondas independientes de un tipo y caracterizan la interacción de las ondas con la materia. La refracción es un fenómeno que se presenta cuando la onda pasa por medio de otro a propiedades diferentes. Cuando dos o más ondas se propagan a través del mismo medio, el desplazamiento resulta en cualquier punto de la suma algebraica. Se aplica en la reflexión del agua en una alberca, es un ejemplo muy claro. El 4.8 habla sobre las velocidades de la propagación del sonido. Se aplica en este tema cuando observamos el destello de un relámpago o observamos un trueno. La velocidad del sonido es mayor en los sólidos, alrededor de 500 metros por segundo. El oído humano es otro efecto donde se aplica el sonido para el medio del tono, timbre y la intensidad del sonido. Un ejemplo de esto son los niveles de sonido que se ocupan para aplicar el sonido. El 4.9 es el efecto Doppler. Se aplica en el efecto Doppler por la fuente sonora de esta inmóvil y el observador, o sea el receptor, está a cierta frecuencia. Se aplica al mirar un carro, se acerca con rapidez hacia el observador, o bien también la fuente sonora se aplica cuando el carro se aleja del observador. El tema 4.10 habla sobre el ruido. El ruido es un ejemplo que cuando una persona percibe el sonido es indeseable. El ruido puede causar a una persona sordera o trastornos en el sistema nervioso central. También habla en este tema sobre la óptica, que la óptica habla sobre la luz de percibir por el ojo humano, así como el sonido es lo que pasa por el ruido. Se aplica este ejemplo mediante los rayos rectos de un modelo con óptica geométrica. Es un tema muy importante para el ruido. Vamos a continuar con el tema 4.11 de la etapa 4, que es naturaleza de la luz. Algunas sencillas observaciones de la naturaleza es el comportamiento de la luz con la antigua raza humana. La teoría ondulatoria de la luz estuvo vigente y hasta principios del siglo actual. Finalmente, en 1905, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico mediante la teoría cuántica. El 4.12, velocidad de la luz. La primera medición confiable de la velocidad de la luz la realizó en 1849 con un experimento sencillo, con el cual es un ejemplo para aplicar este tema, que es la rueda giratoria dentada llamado aparato de Foucault. Michelson obtuvo mediciones muy exactas, donde determinó la velocidad de la luz en el aire de 2.997 por 10 a la 8. Tema 4.13, espectro electromagnético y espectro visible. El espectro electromagnético lo constituyen las diferentes clases de radiación electromagnéticas
que existen. La región de la luz visible del espectro electromagnético está comprendida en longitudes de onda entre 0.0004 centímetros. La descomposición de la luz por un prisma de vidrio se debe a que cada uno tiene diferente índice de refracción. 4.14. Reflexión de la luz. La superficie lisa que refleja los rayos de la luz recibida es llamada espejo de una aplicación sobre este tema. Es el agua de una alberca a los espejos de cristal. Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie irregular, el rayo de la luz es reflejado, o sea que no queda bien definido. Ejemplo, la reflexión de un rayo de luz irregular, reflexión irregular. A continuación diré los últimos temas de la etapa 4. El 4.15, espejos. Un espejo plano es la superficie reflectora de tal forma. Un espejo es derecho al conservar la misma posición. Un espejo esférico es aquel formulado por una sección de una esfera reflejante. Y un espejo cóncavo es la superficie reflejante de la parte interna de una esfera. El foco o punto focal F en que coinciden los rayos reflejados en el punto de radio de curvatura. Los rayos principales son el rayo paralelo al eje del espejo, el rayo focal y rayo principal. El tema 4.16, refracción de la luz. Si la luz incide en una superficie de separación entre dos medios de diferente densidad, los rayos luminosos se dividen. La razón entre las velocidades de la luz en el vacío y en un medio particular recibe el nombre de índice de verificación del medio. Una forma de expresar esta ley es a partir de los índices de refracción de medios. El tema 4.17, reflexión interna total. El ángulo de refracción es mayor que el de incidencia. Si el ángulo de incidencia es lo suficientemente grande, el de refracción puede alcanzar los 90 grados, el rayo desaparece. El ángulo de incidencia al cual ocurre la reflexión interna total es característica de cada sustancia y es un ángulo crítico. El tema 4.18, lentes. Los lentes son cuerpos transparentes que se pueden construir de vidrio cristalino o plástico transparente y están limitados por dos superficies. Las lentes refractan la luz al alterar la forma en que los rayos luminosos se desvían de su trayectoria. Los rayos principales son el rayo paralelo al eje, rayo que pasa por punto focal y el rayo que pasa por centro geométrico. Un ejemplo puede ser el rayo principal del lente.